Te voy a compartir 10 plantas que aguantan varios periodos de sequía y tú no lo sabías. Esta planta es un calanchoe y nos aguanta mucho tiempo sin regarla, y lo mejor de esta planta es que ella empieza a tener unos colores muy bonitos. Este color azul grisáceo que él toma, casi blanco, miren, es una protección que él tiene para mantenerse de los rayos solares. Esta la tengo en un lugar iluminado y esta la riego más o menos cada 15 días. Lo curioso de esta planta es que ella empieza a tener hijos así en las hojitas y por eso la llamamos la mala madre también. Estos hijitos van cayendo y van multiplicándose de una manera bastante rápida. Bueno, le voy a compartir el color de ella, que es este color así verdecito, como con franjitas, como con pequitas, de la parte de abajo donde no le alcanzan a dar los rayos del sol. Y aquí, en la parte de arriba, ella va teniendo como unas muelitas, como unas cerritas, y también hay personas que le llaman la planta tigre o boca de tigre por la similitud que tienen las hojas con los dientes de los tigres. Entonces aquí, esta planta la puedes tener en tu casa y también te aguanta muchos periodos de sequía. Otra planta que nos aguanta mucho tiempo sin regar son las Trasdescandia. Cualquier tipo de Trasdescandia te dura muchísimo. ¿Por qué? Porque es una planta de porte rastrero que tú puedes tener en tu jardín, y lo mejor es que la puedes utilizar también con otro tipo de planta, las puedes combinar. Bueno, tú te preguntarás, pero bueno, si la tengo en una maceta también me va a durar el riego. Sí, aquí le dura bastante el riego. Cuando la riegas por inmersión o la sumerges bastante, el riego abundante te va a durar un poco más. Pero cuando la tienes al suelo directo, esta sí que te va a durar un poco más de tiempo sin regar, ya que con solo la humedad del suelo, esta se va a mantener así hermosa, es de porte rastrero. Aunque cuando nosotros nos demoramos un poquito sin regar, simplemente se le van secando unas hojitas, pero cuando tú la empiezas a regar después de un mes o 15 días, dependiendo de la ciudad donde vivas, esta vuelve a tener nuevos tallos. Estos colores tan hermosos que tú ves acá, de pronto no sabías que esto los va tomando con el rayo del sol. Por ejemplo, esta si tiene más iluminación va tomando estas tonalidades, y te comparto que estas dos combinaciones las puedes tener en una sola maceta o simplemente la puedes utilizar como... Otra planta que nos aguanta varios periodos de sequía es esta begonia de sol o begonia de azúcar. Miren, la impresionante forma de estas hojas, de los tallos, y lo mejor es que esta nos florece todo el tiempo. Yo la tengo al lado de una ventana y le he colocado en esta maceta, así que parece como maceta en forma de conito. ¿Qué sucede con esta begonia? Ella tiene estos tallos gruesos, aquí va almacenando el agua, por eso es que yo a veces les comparto que las begonias no hay que regarlas tanto, porque ellas en sus tallitos van guardando su reserva de agua. Esta, por ejemplo, a mí a veces se me olvida regarla y cuando la veo tiene el sustrato totalmente seco, pero en sus tallos, como ya tiene agua guardada, sigue aportando la humedad para estos tallitos. Entonces ya sabes, esta begonia te aguanta varios periodos de sequía, tanto en macetas como al suelo directo. Esta planta que tú ves acá la llamamos la planta corazones, y a veces nosotros vemos que es como un collarcito, tienes unos hilitos y unas hojitas en forma de corazón que van en lados opuestos. Bueno, aquí lo que le ayuda a mantener el riego y para que aguante muchos periodos de sequía son sus raíces. Miren, sus raíces son unos bulbitos, unos abultamientos que ella tiene, y aquí a ella, cuando uno se le olvida regarla, ella tiene de reserva esa agua en los tallitos. Por eso es que a veces cuando nosotros tenemos esta planta y la ponemos, digamos, en un lugar bastante iluminado, ella va tomando estos colores rosados, las hojitas tienen en forma de corazón y también tienen unos colores pigmentados. El agua que guarda ella allí lo va repartiendo para todas sus ramificaciones. Cuando ya empieza a carecer de riego es cuando ella empieza a ponerse de un color como más lila. Aquí es impresionante estos bulbitos. Yo la primera planta que tuve la perdí porque no le sabía que estos bulbitos nos guardaban agua y empecé a regarla demasiado y estos empiezan a tener problemas de... Así que ya sabes, esta planta que tú ves acá, la planta de corazones, te puede aguantar varios periodos de sequía. Si se te olvida regarla, no pasa nada. Ella va a mantener todas sus ramificaciones hidratadas debido al agua que ella guarda. Esta es otra planta que la llamamos planta pita, también hay otras que le llaman la planta agave. Es una suculenta que nos aguanta muchos periodos de sequía y cuando la tenemos al suelo directo no la tenemos que regar siempre y cuando no sean días muy soleados. ¿Por qué? Porque en su barriguita ella va a guardar mucha agua. Bueno, yo les voy a mostrar lo hermosas que son estas hojas de esta planta. Cuando la tenemos ya en nuestra casa, ella tiene unos comportamientos, es que ella se empieza a poner más blancas sus hojas. ¿Por qué? Porque debido a que no tiene tanta iluminación, entonces ella empieza a conservar sus colores. Bueno, esta es recomendada un poco más para espacios grandes. Por ejemplo, si tú te vas de viaje y la dejas en un espacio bastante grande, no necesitas mojarla tanto porque ella va guardando su agua en esta barriguita y también nos aguanta mucho tiempo. Yo, por ejemplo, esta la riego por ahí cada mes,
ligeramente y ella conserva sus hojas y también sus ramificaciones muy bonitas, así que si tienes un espacio muy grande o al suelo directo y no te acuerdas mucho de este riego, no pasa nada, ella te va a mantener así de hermosa sin regarla tanto. Esta planta la llamamos cabuca o la cebolla de la felicidad. Ustedes no se imaginan la emoción que uno va sintiendo cuando estaba teniendo sus hijitos en esta parte de abajo. Ella es una planta que se reproduce bastante fácil y muy rápido. Bueno, yo les comparto algo que nunca me ha sucedido y me ha pasado con ella. Miren, le están empezando a salir unos hijitos pegados al lado de la planta, son muy tiernos, son una ternurita. Y les voy a compartir algo, es que ella también cuando no le salen los hijitos, los mantiene en la parte de adentro como una manera de protegerlos, y aquí ya los tiene un poco más grande. Entonces yo quiero saber qué va a pasar con ella al tenerlos en la parte de adentro, ya que no los tiene sueltos. Bueno, te voy a hablar un poquito de esta planta. Es que esta tiene unas ramificaciones súper largas y cuando ya termina la floración, ella se empieza a llenar de hijos y también sus puntas se empiezan a secar, o a veces en el lugar donde uno la tiene no hay mucho espacio. Entonces yo suelo cortarle las puntas secas de esta manera y así la voy dejando en el lugar donde la tengo. Ella en esta barriguita, ella va a guardar mucha agua tanto para ella como para sus hijitos. Y por ejemplo esta, a mí a veces se me olvida regarla un mes, 2 meses, 3 meses. Y ella lo único que hace es que se le reduce un poco la barriguita, pero cuando la volvemos a regar, ella vuelve a inflar la barriguita y allí va guardando su reserva de agua. Otra planta que aguanta muchos periodos de sequía y casi prácticamente yo no los riego son los cactus. Estos cactus sí que son una verdadera bendición para las personas que no se acuerdan del riego. ¿Por qué? Porque ellos mantienen así casi siempre. Yo te voy a compartir algo, por ejemplo, para las personas que me escriben que se les pudre muy fácil. Yo estos cactus los riego una vez al mes, pero entonces yo les mido el agua. ¿Por qué? Porque resulta que si de pronto se nos va un poquito la mano en el agua, se nos puede tener problemas de pudrición en la parte de abajo o simplemente a veces se desploman. Entonces yo simplemente cojo una cuchara y a cada uno le pongo una cucharada de agua, siendo del tamaño que sea. Por ejemplo, así como los tenemos en maceta, yo les pongo solamente una cucharada de agua. ¿Para qué? Para no excederme y así empezar a tenerlos acá. Ellos, como sus tallos son muy gruesos, allí almacenan una cantidad de agua, entonces simplemente les regamos un poquito y así van a mantener muchos periodos de sequía. Por ejemplo, a veces yo me he ido 1 mes, 2 meses y no falta el riego, sino simplemente ellos se mantienen así. Hay algunos que se empiezan a arrugar, entonces ahí sí empezamos a hidratarlos un poquito más, porque al tenerlos en macetas ya hay que tener un poquito más de precaución. Pero después de que se desarrugue, no los vuelvas a regar porque él ya empieza a mantener otra vez el agua para sus periodos de sequía. Las sansevierias también aguantan muchos periodos de sequía. Por ejemplo, cuando las tenemos en interiores, aguantan mucho más que cuando las tenemos en exteriores. Bueno, cosa curiosa, yo casi nunca las riego por allá una vez al mes, les riego poquito y las mantengo en lugares donde no tiene mucha iluminación. Entonces así las vamos a tener. Bueno, para las personas, por ejemplo, que son principiantes, se les olvida el riego o quieren tener una planta, les gusta tener una partecita verde en la casa, esta es muy apropiada para estas personas que son principiantes. Es una planta que se les va a dar bonita, también si la tienen en exteriores, en interiores les empieza a cambiar como el color, te aguanta varios periodos de sequía y lo único es que ella, lo único que pide es que tenga un poquito de ventilación, porque a veces cuando las tenemos en lugares muy encerrados suelen atacarlas unas cochinillas que se van colocando en las hojitas en la parte de adentro y con el tiempo pues van a irle haciendo daño a la planta. No falta tanto riego, sino simplemente la dejas ahí y cuando la vas a regar, la regas de manera ligera, que esta te va a ayudar muchísimo a que no tenga cochinillas. Otra planta que nos aguanta muchos periodos de sequía es esta pata de elefante. Lo mejor de esta planta es su barriguita, es una planta muy hermosa que podemos tener en interiores y en exteriores. Bueno, si tú me preguntas cada cuánto la riegas, bueno, yo esta cada 2 meses le pongo un pocillo de agua aquí alrededor y con eso basta. Ella no se seca, no tiene muestras así de deshidratación y lo mejor es que esta, por ejemplo, si tú tienes un espacio grandote, la puedes tener allí en interiores, en exteriores. Lo mejor es que lo puedes tener allí al lado de una ventana y en exteriores vas a evitar un poquito las corrientes de aire. ¿Por qué? Porque como la tenemos de manera ornamental, entonces ellas se le empiezan a secar sus punticas. A mí no me molesta que tenga las puntas secas, pero hay personas que les encanta que el color verde vaya hasta la punta. Bueno, para algunas personas que me han escrito que se le pueden ir podando las punticas, también lo puedes hacer, simplemente le vas quitando la partecita seca y si no, la puedes dejar de esa manera. Bueno, aquí también te puedes ayudar en la partecita de abajo, por ejemplo, le puedes poner una trasdescantia, estas son de porte rastrero, también le va a ayudar a mantener la humedad y la puedes colocar allí si la quieres adornar, la partecita de abajo, si no te gusta así como pelona, entonces simplemente le puedes adornar con algo así. Pero esta es una planta muy apropiada, por ejemplo, si tú no quieres tantas plantas y te gustan tener
tener algo verdecito. Esto lo puedes tener en la oficina, le puedes cambiar incluso la maceta, la puedes colocar una maceta más profunda, no tan ancha, para aquellos espacios pequeños. Otra que es muy apropiada para largos periodos de sequía, para esas personas olvidadizas, es esta ZZ o Samioculca. Es una planta que en estas ramificaciones va guardando la agüita, lo único es que ella va avisando, es cuando, mejor dicho, pasan 3-4 meses, esta partecita de abajo se empieza como a arrugar, como a deshidratar. Entonces allí yo le pongo poquita. En algunos videos te he compartido que la raíz de esta planta es unos bulbos grandotes como una papa, entonces al colocarle tanta agua, estos empiezan a tener problemas de pudrición. Entonces simplemente la regamos por ahí cada mes o cada 15 días le ponemos un poquito. O también hay personas que, por ejemplo, las tienen acostumbradas a regarla seguido, pues ya es muy diferente. Pero cuando quieres tener plantas de poco y que aguanten varios periodos de sequía, esta es apropiada para eso.